Muy buenas señores, en este vídeo vamos a hablar de todo un poco, de la posible vuelta de Keznit al competitivo, del arresto de Zig, de qué está pasando un poco en la escena de Valorant, Juliano que dice que se retira del Valorant tras ser campeona del mundo en Valorant, un montón de cosas, así que vamos a verlas uno a uno y por supuesto no olvides dejar la suscripción porque aquí todas las semanas te hablo sobre Valorant. Por cierto chicos, solo quiero recordaros que me han invitado a un evento tochísimo que se llama The Last One, inspirado en The Last of Us, aunque por problemas de copyright le van a cambiar el nombre a Proyecto 176, y voy a estar jugando con muchísimos streamers, los más grandes de todo Twitch, tanto españoles como gente de LATAM. Va a estar muy bien. Sígueme en Twitter, por favor, y ahí te enteras de cuándo juego, que además está basado en GTA y en Survival y en dar tortas, y voy a dar tortas porque sabéis que yo en shooters sí que soy bueno, así que va a ser mi oportunidad. Así que nada, espero que me apoyéis por ahí y ahora sí, seguimos con el vídeo. Vamos a empezar hablando de Zig, que es el sexto jugador de Sentinels. Esta semana ha habido un montón de problemas con él. Hace un tiempo, pasó a ser sexto jugador, ha pasado un momento de problemas psicológicos, no sé si depresión, estaba como un poco apartado de la competición y recientemente empezaron a salir como muchas cosas por internet respecto a problemas con su expareja, problemas con otras novias de otros jugadores, unas cosas muy raras que aquí no contaré. La cuestión es que Sentinels ha suspendido temporalmente a Zig. Y muchos de vosotros diréis, ¿y por qué ha pasado esto? Estaba el sexto jugador, pero se le ha suspendido porque ha habido un altercado con él en que se le ha detenido. Sí, se le ha detenido. La historia es básicamente que había entrado a un concesionario, no sé si Ferrari o Audi o algo por el estilo, y había estado un poco diciendo que iba a comprar un coche, y el dependiente no le tomó en serio, o yo qué sé, y le dijo que se fuera y él se negó a irse. Entonces, además, hay un vídeo por ahí rulando que no voy a poner, que básicamente es él diciendo que si no sabe quién es, qué tal, que no sé qué, y al final llamaron a la policía y se lo llevaron arrestado. ¿Qué es lo que ha hecho Sentinels? Pues Sentinels básicamente le ha suspendido temporalmente y están a la espera de ver qué se hace con él, pero no sé si esto es la maldición de Sentinels o qué es, pero la realidad es que, creo que ya no está detenido, pero que está suspendido y que es muy probable que no le veamos en competición durante mucho tiempo. Por otro lado, vamos a hablar de uno de los grandes protagonistas de la escena de Valorant, al menos a nivel hispanoparlante, que es Keznit. Ya sabéis que Keznit estaba de sexto jugador en Leviatán, su paso fue... estaba en Crew, muchos jugadores se mudaron de Crew a Leviatán, él también se mudó de sexto jugador, ha estado en el Lock-in y en el Lock-in no llegó a jugar, ¿no? De hecho hubo un momento que puso, ya es hora de jugar, ¿no? Algo por el estilo, la gente se pensaba que iba a salir en mitad de un partido y no fue así, no salió. Empezaron a haber muchos rumores, yo empecé a escuchar muchas cosas, no quise publicar nada hasta que casi no se materializara más, pero ya lo ha hecho Lembo, lo tendréis en pantalla, y es que Keznit, jugador de Leviatán, está muy cerca de fichar por Crew para la VCT América, ¿vale? Básicamente que tras la derrota del Lock-in, pues el Crew estaba muy triste y querían recuperarlo y han debido hacer una oferta muy buena para recuperarlo. Así que todo parece de que Keznit va a volver a jugar en Crew. Y esto sí, es un poco loco, de Crew a Leviatán y de Leviatán otra vez a Crew, algo insólito. Pero la gran pregunta era por quién le va a sustituir, cómo va a ser el roster y demás. Muchos habían dicho, muchos jugadores, pero parece ser que tiene pinta de que sea Sant, porque si os fijáis en el perfil del brasileño, pues se ve que ya no sale nada de Crew por ahí, y además hace también ese rol muy de duelista que también hace Keznit. Así que parece ser que el que se va es Sant y en su lugar entraría Keznit. ¿Vosotros qué pensáis de esto? ¿Os parece bien este retorno a Crew? ¿Querríais que Keznit fuera a otro club? ¿O está bien que esté en sus orígenes? Tampoco son sus orígenes, pero ya me entendéis, donde se hizo más carismático y más conocido, creo yo. Y en Valorant al menos. O si pensáis que Sant era la mejor opción y a lo mejor había otro jugador que tenía que haberse salido en pos de Keznit. Yo la verdad es que Sant es un jugador que me gusta muchísimo y creo que es un error dejarle escapar. Es mi opinión, me gustaría escuchar la vuestra. Por otro lado, tenemos otra noticia de Leazo, que ponía un tweet longer básicamente despidiéndose de todos. Además, hacía algunas referencias un poco como raras, ¿no? Porque decía, el contrato decía, sigo bajo contrato con Crew, pero estoy dispuesto a escuchar nuevas propuestas, les deseo lo mejor a los chicos que están hoy en el equipo, son grandes jugadores. A mí me ha causado un poquito de curiosidad eso de que están hoy en el equipo, como que los que están mañana ya no. No sé, ese matiz de decir los que están hoy, ahora en el equipo, no sé, me parece raro.
La realidad es que no pudimos conectar de la mejor manera en cuestiones de sinergia, pero son cosas que suceden, sobre todo cuando se arma un grupo nuevo. No hay que dramatizar nada, está todo bien con todos y siempre tuve la mejor con todos los jugadores con los que compartí equipo. Como siempre, la gente externa va a decir un montón de cosas, pero todos los que tenemos cierto recorrido en esto sabemos que las cosas que pasan dentro del grupo quedan entre nosotros. Pero bueno, todo esto sirve como experiencia, todavía tengo mucho para dar y mucho para aprender. Estoy buscando un rol de coach, assistant coach, para seguir perfeccionándome en esto. Bueno, a raíz de esto, que es un tuit de despedida, pues básicamente otros jugadores de 9Z, que era su anterior roster, pues empezaron a poner algunos comentarios como bomba, tal, no sé qué, no sé si lanzando puitas o qué. Recordad que Leazo se fue de allí y fue fichado por Crew, entonces no se sabe muy bien por qué lanzan esos perdigones, pero vamos, yo creo que tiene algo que ver con esto. Todos son rumores, la verdad, pero bueno, es lo que es, tampoco hay que tomárselo como algo personal ni nada por el estilo, los eSports son así y bueno, espero que Leazo pueda encontrar un club que, bueno, que le permita desarrollarse y seguir creciendo. Luego, por otro lado, si veíamos que Jay se iba de Cloud9 hace unos días y nos llevamos a las manos a la cabeza diciendo, bueno, ¿cómo es posible que Jay se vaya, el mejor jugador del mundo de Cloud9? Bueno, pues aquí no acaba la cosa. Dice que Vanity, el otro jugador de Cloud9, también se va de Cloud9, del roster activo, y no se sabe muy bien a dónde. Pues ya habría 2 spots libres en Cloud9, que no sabe quién los va a ocupar. Es un movimiento raro, yo creo que tiene que ver con el coach. El coach tiene además pinta de que Bunny es un personaje, es una persona que, bueno, que no es fácil llevarla, por lo que he escuchado, con lo cual tiene sentido que el coach lo que esté haciendo es, bueno, Jay no me gusta porque a lo mejor solo lo puedo encasillar en Jet y Chamber, y si lo muevo otro personaje sigue siendo muy bueno, pero ya no es el Jay que todos conocemos, y Vanity pues es fácilmente, no se doma muy bien, con lo cual quieren hacer como un roster más manejable por el cuerpo técnico. Quiero creer que es eso, pero bueno, ya lo veremos en los próximos días, y también ponedme en los comentarios si qué pensáis acerca de esto. La verdad, a mí la partida de Vanity no me duele tanto como la de Jay. Y luego algo bastante sorprendente, me vais a perdonar un poco en lo que diga, pero es que Juliano, creo que todo el mundo la conocéis, una grandísima jugadora de Counter-Strike que se pasó al Valorant, que Valorant también ha resultado ser buenísima, que de hecho han ganado el campeonato mundial de la Game Changers con G2, pues anunciaba un tuit en el que se despedía de Valorant, ¿vale? El equipo de G2 Valorant decía, bueno, le daban un beso a Juliano, decían que ha sido una jugadora ejemplar, que tal, que no sé qué, que es la GOAT, que es la mejor deportista de tal, y que bueno, que la despedían, que un besazo muy grande, y ella también se despedía, y todo rarísimo, porque decíamos, bueno, pero ¿cómo me estás diciendo que una jugadora que está ahora mismo en su prime se va de Valorant, habiendo quedado campeona del mundo, y ahora que viene un circuito aún más poderoso que el año pasado, se va? No tiene mucho sentido, ¿no? Pues lo sorprendente es que al mismo tiempo que anunciaba que se iba de Valorant, anunciaba que entraba en el CSGO. Sí, lo habéis escuchado bien. Se ha despedido de G2 Valorant y entra a G2 CSGO. Además, lo mejor de todo es que esta vuelta la hacía con una compañera suya, que es Zaz, que también estuvo compartiendo equipo en el pasado. Y sí, pues eso, que Juliano se va de Valorant, de G2 Valorant, y se mete a G2 CSGO. Eso es un poco off topic, perdonadme el comentario. Muchos de vosotros estaréis pensando, oye, pero ¿y por qué al CSGO ahora? Pero bueno, a mí me llegan varios rumores bastante factibles de que se aproxima el Source 2. El Source 2 es el nuevo motor gráfico, bueno, ya estaba, pero adaptado al Counter-Strike, al CSGO, y que, bueno, esto está reflotando mucho por algunas filtraciones que salieron en el de Nvidia, otras filtraciones que salieron en Dota, otros medios especializados que lo han comentado, insiders. Pues parece ser que el Source 2 está muy cerca y que el CSGO va a lavar su cara bastante. Entonces, yo creo que este movimiento tiene bastante que ver con aquel, la verdad. Pero bueno, sobre todo porque G2 es posible que tenga información sobre cuándo va a salir y todas estas cosas. Entonces yo creo que ya están preparando un poco el agua. No sé qué pensáis vosotros si tiene algo que ver. Yo de verdad apuesto todo a que sí lo tiene, porque a mí me han llegado rumores de que está muy próximo. Cierto, lo voy a jugar en stream sin ningún tipo de duda. Ya sabéis que yo llevo 20 años jugando a Counter-Strike y me apetece mucho probar una versión. Pero bueno, fuera of topics, mucha suerte a Juliano. Creo que Valorant se pierde una gran jugadora, pero no descartéis que en el futuro vuelva, ¿no? Porque la cosa es un poco así. Bueno, como siempre, me gusta estar informados, os quiero mucho, comunidad, y nos vemos en el próximo vídeo.